Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Le he puesto un peluche aquí al micrófono porque me dicen mis compañeros youtuberos que el sonido no sale muy bien y que suena a eco. Dije, bueno, vamos a ver si lo podemos arreglar con esto. Ustedes ya me sabrán decir si suena mejor que los videos anteriores, porque no sé cómo resolver este problema del eco y de sonidos exteriores que tenemos aquí. Sonido del aire acondicionado, sonido de la gente que está trabajando fuera. Pero bueno, a esto no venimos, a esto no es a lo que dedicamos a hablar estas tonterías que a ustedes no les importa. Vamos a ir directo al grano. ¿Ustedes saben cuál es el país donde se habla más español? Seguro que sí. México es el número 1, Estados Unidos es el segundo. Y el que menos habla español, quitando las Filipinas y Guinea Ecuatorial, sí, es el que piensan ustedes, el país donde nací yo, en Uruguay. ¿Y por qué empiezo el video con esto? ¿Dónde nació el presidente elegido virtualmente en Guatemala? ¿Dónde nació? Nació en Uruguay, sí señor, aquí lo tengo, Bernardo Arévalo, César Bernardo Arévalo de León, Montevideo 7 de octubre de 1958. Político progresista, diplomático, sociólogo y escritor guatemalteco. Nacido en Uruguay en 1958 durante el exilio de sus padres. Arévalo es hijo del expresidente guatemalteco Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó de 1945 a 1951. Embajador de Guatemala en España de 1995 a 1996. Cerramos aquí al señor Google y nos ponemos a tocar un poco el tema este de Guatemala y qué tiene que ver con El Salvador, según mi visión. Ayer me puse a mirar muchos videos en YouTube del presidente elegido democráticamente en Guatemala, en el cual yo sé que a ustedes no les gusta, ¿no? Este tal Fernando Rincón de la CNN en español. Yo lo estuve escuchando a ver qué tenía que decir, ¿no? A ver si preguntaba algo sobre su vecino, El Salvador. No, en la entrevista no preguntó nada. Bien, pero el tema, claro, habló de temas muy interesantes, ¿no? Ustedes saben que Guatemala, ¿no? Como está ubicado geográficamente, es como un tapón. Hace un tapón desde México, Estados Unidos, hacia abajo, ¿no? Es un país que sus fronteras son muy importantes, sobre todo para los países del norte, porque por ahí pasa toda la gente que se quiere marchar, no solo a México, sino también a Estados Unidos. Y seguramente en Guatemala, según lo que he leído, es uno de los países donde los salvadoreños elegían para ir a vivir. Yo he mirado en mi lista, digamos, de los países desde donde me ven, y he visto que Guatemala está en el puesto 14 y Honduras en el 15 y Nicaragua más lejos, ¿no? Eso me da la pauta de que no muchos guatemaltecos fueron para esos lados, pero según lo que han puesto por aquí, hay mucha gente de El Salvador viviendo en Guatemala. Ya me sabrán comentar a los que me están viendo en estos videos. Bien, a lo que voy yo, ¿no? El tema de la frontera, lo importante que es esa frontera en el cual uno puede permearla o cerrarla totalmente, ¿no? Según lo que quiera el de más allá arriba. El otro día vi un video súper interesante. Yo sé que a veces para ir al tema que quiero relacionar me tengo que desviar para otros lados. Como decía, veía un video de Haití con República Dominicana, la frontera entre Haití y República Dominicana. Lo que es la cantidad de haitianos que se van a República Dominicana. Pero esa frontera, que es una frontera difícil de pasar, lo que veía era que todo es a base de dinero. Y si tienes dinero, pasas. Y los propios dominicanos, los grandes empresarios, son los que traen a los haitianos para trabajar por menos, para pagarles menos, ¿no? Es una frontera maligna, porque usan a los pobres para ganar más. ¿Y eso a qué lleva? A que los propios dominicanos que viven ahí no puedan trabajar, porque claro, si ellos no van a trabajar por cierto tipo de dinero, por tanto, porque dicen, no, yo no voy a trabajar por eso, porque eso es un esclavo moderno. Trabajar por nada,
que vaya a trabajar tu familia, pero sí siempre va a haber alguien que quiera agarrar esos trabajos. Por eso pasa también en Estados Unidos, pasa en Europa, que el empresario que es listo, que se crea ser listo, porque, a ver, usted se pone en la cabeza del empresario, póngase usted ahí en su situación. Usted quiere contratar gente para trabajar, por ejemplo, en el campo, que es sobre todo donde se dedica en estos lugares de América a la agricultura. Necesita gente para trabajar en el campo y esto le pone un montón de trabas, pagar impuestos, pitos y flautas y todo. Dice, pero a ver, yo al final, a mí me sale más caro producir, pero para eso no hago nada. Dejo el campo y lo dejo vacío porque no me vale la pena. Entonces, ¿qué hace usted? Trae gente de otros países, como pasa en España, trae gente, por ejemplo, de África o de Europa del Este, que estarán dispuestos a trabajar por menos. Y eso aquí en España, como en Europa, pienso yo, eso tiene una multa muy grande. Como te agarren a ti con trabajadores en el cual no están puestos como deben ser en la seguridad social y con todos sus papeles y que tengan todos los beneficios que deben tener, a vos te agarran y te cortan la cabeza de la multa que te van a poner. Pero todavía sigue habiendo países en desarrollo, como le llaman, países en desarrollo como en América Latina, que siguen desarrollándose después de 200 años y parece que en lugar de desarrollarse están involucionando, vuelven para atrás y cada vez peor, porque, señores, cada vez va peor todo eso. Usted ve todas las informaciones desde América Latina y prácticamente no hay ningún país que se salve, ni uno, no puede decir allá Uruguay. Y Uruguay, somos 3,5 millones, 3,5 millones y hay 15.000 presos. 15.000, son muchos, ¿no? Es uno de los ratios más altos de América Latina, ni decir, en el mundo también. Entonces, ojo, entra un nuevo presidente, promete cosas, terminar con la corrupción, por lo que he visto, he oído, lo primero que quiere hacer es terminar con la corrupción. ¿Cómo va a terminar con la corrupción? Ay, mis amigos, uno que no conoce de política, porque uno habla, como todo el mundo, habla de política como si estuviéramos entre amigos, tiene sus pensamientos y tal, pero una cosa es hablar y una cosa y otra cosa diferente es hacer política. Yo no hago política, no hago. A mí me ponen, por eso yo admiro mucho a estos políticos, que me ponen ahí frente a una cámara en el Senado y poner a hablar y yo quedo ahí, me comen vivo. Pero yo pienso que el arte de las palabras, el arte de saber hablar, eso no solo es que lo trae uno innato, sino también hay que aprenderlo. Hay que aprender a gesticular, saber hablar al público, eso hay que tenerlo, como un jugador de fútbol, que hay mucho, por más que se esfuerce, no va a ser un Messi, lo trae innato. Pero lo que también se trae innato es ser una persona sensata, una persona de bien, que quiera hacer las cosas por bien y que no quiera tener una presidencia o querer pertenecer al gobierno de un país y que solo se meta ahí para robar. Entonces, eso es tomarle el pelo a la gente. Y encima hay gente que los votan, porque es normal, porque la información que les llega a ellos de esos políticos que prometen cosas y que saben que no van a cumplir, tan solo la dicen para que lo voten, porque sabemos, usted y yo sabemos que no la van a poder cumplir. No van a poder cumplir que un país que esté en la miseria, un 40, un 60% de pobres, ni en 5, ni en 10, ni en 20 años, vaya a ponerse a un nivel como en Europa, o en Estados Unidos, o en Canadá. Eso no es posible, señores. Hay muchas cosas que hacen que eso sea imposible. Es la gente, primero es la gente. La gente es lo que hace un país, no es una bandera, no es un himno, no es ponerse a hablar de patriotismo y ser un populista. No, señor, como Milei, su manera de hablar. Cuando usted ve a Milei hablando, ese señor a usted lo atrapa por su manera de hablar. ¿A qué sí? Tiene una manera de hablar directa y usted es lo que quiere escuchar eso. Usted quiere ser una persona así, directa, que le diga las cosas con ganas y que lo que va a hacer y pitos y flautas, todo eso, que se lo diga en la cara.
Y esos corruptos delincuentes robando el país todo durante décadas y tal y cual. Y después ve la sociedad en la cual vive, que es donde está la verdad. Usted mira ahí y dice, ¿cómo arreglo eso? ¿Cómo arreglo todo ese montón de casas destrozadas en donde viven una cantidad innumerable de personas en una pieza que ni tiene suelo, ni tiene lo básico para vivir? ¿Cómo vas a arreglar eso? ¿Cómo lo vas a hacer? Explícamelo, decí la verdad, no mientas más. Ni en 10, ni 15, ni 20, 30, 40 años. No, señor, eso no se arregla más. Primero tiene que empezar usted por algo que es simple, lo más simple, es acabar con la delincuencia y la violencia. Más en estos países que es lo peor que tiene. Hasta que no acabe con eso, no va a poder empezar a hacer cosas. Porque usted, por más que quiera hacer, usted levanta un hospital, usted hace una linda carretera, pone cartelitos, y al otro día lo tiene todo destrozado, al otro día está todo lleno de mugre. Porque usted va por ahí, por esas calles, y está todo lleno de mugre. Entonces, si no hay educación, es lo primero que tiene que haber, aparte de la seguridad, educación, educar a esa gente, educarles financieramente, educarles también de política, para que no sean unos ignorantes, educación sexual. Hay un montón de temas que hay que enseñarle a la gente, porque esa es la base de una sociedad sana. No como esas sociedades violentas en la cual usted no puede salir adelante. Y mira, y no me quiero meter ni con la música ni con nada, porque usted ve las canciones que pasan ahora, las canciones que pasan, que tienen un buen ritmo, está muy bueno para divertirse y tal, pero usted ve los videos y ya se da cuenta la basura que hay. Es todo basura eso. Es todo basura. ¿Qué le muestran a usted? ¿Qué le muestran? Que usted se puede hacer rico fácilmente a base de sustancias ilegales, coches ultra caros, todo lleno de mujeres, todas medias desnudas, y eso es lo que ve un adolescente con poca cabeza y que lo llevan a confundirse. ¿Sí? Porque si los niños no tienen cabecita, piensan, bueno, voy por ahí, voy con mis armas y todo, tirando tiros por ahí. Lo ves en el estadio. Y muchos de los políticos estos parecen que están en un estadio gritando como locos. Me quedé sin aire. De verdad. No sé, yo a veces cuando hago videos quiero decir algo, empiezo a decir lo que quería decir y después me desvío, me voy por las ramas porque me molesta, de verdad, me molesta escuchar promesas de todos los políticos, de todo tipo de clase, izquierdas, derechas, centros. Muchos se enojan conmigo porque, mira, a mí me resulta incómodo ciertas contestaciones que me hacen. Por lo general, la mayoría de la gente es muy educada al hablar. Pero cuando me metí con Venezuela y Cuba en el video de ayer diciendo que son unas dictaduras, que hasta me da miedo de decirlo, pero yo veo los programas en la televisión y veo eso, ¿qué quieres que piense? Y se enojan conmigo por decir eso. ¿Pero qué quieres que piense yo? Por eso le digo, usted mire alrededor, usted mire cómo están sus amigos, su sociedad, si está bien, si están cómodos, viven en una linda casa, no le han robado y tal, puede estar contento, pero eso significa que está en un barrio de dinero. Pero salga más allá a la periferia de su ciudad y vea lo que pasa. Y ahí se dará cuenta de todo lo que hay. Y eso, mis amigos, en Latinoamérica va a ser difícil que cambie. Primero hay que arreglar los problemas de la base estructural y eso es muy difícil. Yo de verdad, mis amigos, yo no sé qué va a pasar ahora con el nuevo presidente, un socialdemócrata progresista, y cada vez que dicen progresista a mí me da un poco de vértigo, un poco de miedo, porque si quieren aplicar las mismas leyes o el mismo sistema de vida que pasa aquí en Europa, van a chocar ahí, porque la gente de ahí es muy conservadora. Yo me di cuenta por la manera de hablar de la gente, la manera de comentar. Guatemala, ojalá que le vaya muy bien a los vecinos salvadoreños, porque si les va bien a ellos, significa que les va a ir bien a los que están al lado.
Muchos salvadoreños se tuvieron que ir para Estados Unidos y tuvieron que pasar por Guatemala, tuvieron que pasar por México, ¿no? Porque por avión difícil que pasaran, porque para conseguir un visado para ir a Estados Unidos no creo que sea muy fácil, ¿no? Ahora creo yo, ya sabrán decirme ustedes, la emigración del salvadoreño no es tan alta como antes, ahora se ha frenado un poco y esto puede cambiar y darse vuelta, entonces muchos de esos que se han ido quieran volver. Y estaba pensando, los precios en El Salvador, los precios de la vivienda en El Salvador, he estado mirando, los precios han subido bastante. Y eso da la pauta de que cuando un país se hacen las cosas bien, hay confianza, la gente invierte. Pero ojo, y es un tema que cuando vaya ya a El Salvador, ahora en septiembre, voy a investigar un poquito el tema de los precios, porque a la gente le gusta ver cuánto cuestan las propiedades. El que está afuera quiere saber cuánto me saldrá esto. Porque los precios se van para arriba, van inflando los precios con tanta demanda. Y después el que vive ahí, en El Salvador, que no es lo mismo que el que vive en Estados Unidos, que gana mucho dinero, algunos no todos seguramente, pero el que vive en El Salvador, el pobre ese no va a poder acceder, se le terminará haciendo muy difícil. Esto tiene sus pros y sus contras, pero ya lo iremos hablando en el correr de todos estos días. Mis queridos amigos, no se me olviden que tengo otro canal que se llama Mr. Turnes Más, si quieren pasar por ahí subo otro tipo de contenido. Y les agradezco de corazón like y suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Que pasen ustedes un feliz día. Hasta la próxima. Chao.